Bienvenidos a un nuevo capítulo de Suma Electoral, el programa más completo de política en Chile, con nuestros invitados ya de todos los capítulos, Eduardo Galás y Eduardo Zafirio. Yo debo confesar, antes de comenzar, que siento que el país está viviendo una especie de psicosis e histeria con el tema de las elecciones que tenemos este 4 de septiembre, y más encima en un contexto en donde el país está muy mal económicamente, políticamente, delincuencia, conflicto en la Araucanía muy feo. Y yo le dije después, en el capítulo anterior, después le comenté a Eduardo Galá y Eduardo Zafirio, ¿por qué no hacemos un capítulo de repente un poquito más esperanzador, en donde podamos conversar sobre cómo encontrar la luz al final del túnel para lo que viene después del plebiscito? Pero no resultó porque la agenda tiene vida propia y hay algunos temas que tenemos que conversar sí o sí, así que lo vamos a dejar para más adelante. Eh, por lo cual vamos a conversar en este capítulo dos grandes temas. El primero tiene que ver con las acusaciones que recibió la Contraloría a raíz, digamos, de un posible intervencionismo que estaría haciendo el gobierno con su campaña en terreno, que es una situación muy compleja, muy grave también, y sobre las declaraciones de Sergio Mico, en donde vamos a analizar un poco qué riesgos vemos en la captura de instituciones autónomas por parte de grupos ideologizados. Pero antes de entrar en esos temas, y como siempre, vamos a analizar las frases más desafortunadas de la quincena. Como siempre hay varias. Eduardo Galás parte en esta ocasión. Oye, buenos días a los dos. Primero que todo, yo voy a partir haciendo mi propia advertencia, y es que llevo un par de días enfermo, entonces mi voz está medio tocada. Y bueno, si no estoy en mi plenitud de facultades, me disculpo con nuestros espectadores. Ya, con respecto a la frase, yo esta semana, como me he vuelto un especialista en Giorgio Jackson y en la frase de Giorgio Jackson, voy a perseverar. Porque una vez más a mí me ha dejado alarmado el ministro Jackson a propósito de eh, una nueva convocatoria al sabotaje violento por parte de Yaitul. Dice que nosotros no perseguimos ideas. Es la frase que a mí me parece más increíble de escuchar de esta semana. Hay varias, como siempre. Eh, y bueno, esto es un tema que no es nuevo para el programa, pero quiero ahondar porque, porque tiene algunos elementos nuevos. A ver, lo primero es que dice que esta es una instrucción que baja desde el presidente de la República hasta, digámoslo así, nosotros, ¿no? Eh, o sea, él directamente, no sé por qué lo dice así con esa claridad, pero digamos, le pasa el zapato a Boric, ¿no? Dice esto viene de presidencia y no vamos a salir en el fondo de este discurso porque viene de ahí. Y a ver, el discurso que tiene es que dice él, el ministro Jackson, que es muy fina la frontera con los autoritarismos cuando uno se pone a perseguir gente por lo que piensa políticamente. Por supuesto que en abstracto esa frase es correcta, o sea, perseguir gente por sus ideas políticas, como se hace en las dictaduras, es lo que termina engendrando los presos de conciencia, ¿no es cierto? Y los presos políticos que en Chile no hay, según nos ha recordado Sergio Mico ahora en estas múltiples apariciones que ha tenido en prensa, ¿no? Por supuesto que estaría muy mal que el Estado persiguiera a alguien por sus ideas políticas, pero resulta que, como muy bien le aclaró la Mónica Rincón a Giorgio Jackson, hay dichos que constituyen hechos y hay algunas ideas que cuando uno las vocaliza dejan de ser meras ideas políticas y se transforman, por ejemplo, en convocatoria abierta a la violencia colectiva, política, ¿no? O como uno la quiera llamar, delictual. O sea, naturalmente que no todas las cosas que uno quisiera decir
están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. O sea, tiene ciertos límites, que es lo que yo puedo decir sin salirme del marco de la convivencia civilizada, de la estabilidad democrática. O sea, vamos a poner un ejemplo radical, solamente un ejemplo de laboratorio, para hacer el contrapunto. Si una persona cualquiera, pero con una cierta influencia pública, llamara en este momento de manera abierta a las Fuerzas Armadas a desalojar al presidente de la República de su trono y tomarse el Palacio de la Moneda y darle orden al país, estaría cometiendo un delito, sería un llamado a la insurrección. Y eso es ilícito hacerlo en democracia. Y el gobierno no solamente tendría el derecho, sino que tendría el deber de querellarse contra una intervención de ese tipo. Eh, entonces, yo supongo que Jackson esto todo lo tiene claro y que simplemente nos toma a todos por estúpidos. Y que él dice que el gobierno no persigue ideas, sabiendo perfectamente que lo que está haciendo Yaitul está muy lejos de ser meramente una idea política. Pero la cuestión para mí no se acaba acá. Y no quiero alargarme mucho más, pero para mí esto tiene un segundo ingrediente que a mí me parece asaz indignante. Y es que Jackson dice, distinto sería si hubiera ataques incendiarios, si hubiera ataques a personas, en ese caso el Estado se querellaría. Y a mí esto me parece que es que está riéndose de todos nosotros, como si no hubiera ataques incendiarios, como si la CAM no se hubiera adjudicado ella misma y no hubiera evidencia más que digamos, abundante al menos para investigar si es que hay o no hay un involucramiento directo de la CAM en múltiples asaltos a camiones que han muchos terminado no solamente con robarles la madera, que parece ser el objetivo, uno de los objetivos, sino con balazo a la persona que está conduciendo, incendio, en fin. Eh, ¿Para qué vamos a volver ahora a describir todo lo que está ocurriendo en términos de violencia en la macrozona sur, ¿no? Eh, es increíble para mí, es increíble que tenga la desvergüenza el gobierno de salir con una declaración de ese tenor, de decir, nosotros no perseguimos ideas, si hubiera hechos los perseguiríamos. O sea, es que no solo es que las ideas están absolutamente fuera del marco de la convivencia democrática, sino que además los hechos que el gobierno parece estar esperando que ocurran llevan años ocurriendo, están infinitamente acreditados y hay más que pruebas, digamos, o sea, más que, digamos así, indicios suficientes para al menos meter una investigación, porque por otra parte, la propia CAM se ha adjudicado muchos de esos ataques, al mismo tiempo que ahora convoca a hacer unos nuevos. Para mí esto es lo peor de la quincena, entre muchas cosas que se podrían haber elegido. Muchas gracias, Eduardo Galá. Parece que le vamos a mandar un premio al ministro Jackson por liderar esta parte de las frases más célebres de la quincena. A menos de que salga de nuevo Leo Soto a la palestra. Eduardo Zafirio, su frase desafortunada. Sí, bueno, hace poco tuvimos una frase maravillosa, pues, pero la vamos a dejar afuera, que fue la riña en la Cámara de Diputados a raíz de la ministra del Interior que le dice a los diputados si se golpearon la cabeza, ¿no? En medio de la discusión de la prórroga del estado de emergencia. Yo voy a tomar no una frase en particular porque fueron muchas y que por segunda vez en los últimos 2 años se repiten y que es súper interesante de empezar a conversarla porque a mi juicio es uno de los problemas que tiene el borrador de la convención constitucional, que es la expresión de una cultura de los derechos, de los deberes y de lo que significa la vida cívica completamente banalizada. Y me voy a tomar algún tiempo porque es muy interesante, digamos, ¿eh? Dado que uno de los problemas severos, decía yo hace un par de días en una radio del sur que me entrevistaba, de este borrador, tiene que ver justamente con esto.
Mico reiteró de una manera un poco distinta, desde el punto de vista de la manera que fraseó la idea, algo que había dicho hace 2 años atrás y que había generado un tremendo escándalo, que la cultura de los derechos debía ir acompañada de una cultura de los deberes, si es que queríamos una adecuada convivencia. Y esto provocó un tremendo escándalo. Ahora lo dijo de otra manera, dijo que una de las razones por las que votaba rechazo era porque el orden cultural que estaba detrás del borrador era un orden que no iba a funcionar, porque en el fondo se basaba solamente en una visión unidimensional de lo que era la vida en sociedad, que enfatizaba los derechos. Bueno, la reacción que se produjo fue muy semejante a la que se había dado hace 2 años atrás. Aparecieron los tipos mintiendo, y eso ya forma parte de la plaza, digamos, no es ninguna novedad, diciendo que Mico estaba condicionando los derechos humanos al cumplimiento de deberes, a pesar de que Mico había dicho expresamente de que estos dependían de la dignidad humana y puso incluso ejemplos donde estos derechos son absolutamente incondicionales. Además, quiero resaltar que en las 2 ocasiones se le ha atacado por presuntamente decir esto que no ha dicho, expresamente ha dicho lo contrario, junto con la imputación de que es un católico y un naturalista. Entonces, la cosa no cuadra, porque si hay algún tipo de corriente de pensamiento que defiende la incondicionalidad de los derechos, es justamente la postura posconciliar, digamos, de la Iglesia Católica en materia de derechos y de los derechos humanos. Pero bueno, aquí la verdad no importa, de lo que se trata es de descalificar. Y a pesar de que Mico había puesto el ejemplo de la tortura justamente como un caso obvio de donde ese derecho es absolutamente incondicionado, ¿eh? Hay otros también, obviamente, pero ese es un ejemplo como muy nítido, salieron con estas afirmaciones de descalificación ad hominem, y que no tienen nada que ver con lo que el tipo había dicho. Pero esto es súper interesante de discutirlo, por varios conceptos. El primero es por todos estos bufones que posan de teóricos del derecho, y que han generado un nivel de daño por su visión reduccionista a lo que es el derecho, el fenómeno jurídico y sus relaciones con la convivencia social enorme, sobre todo cuando tienen alumnos muy estúpidos que ya vienen en una cultura del individualismo patológico y que aquí le ponen una especie de marco teórico para que queden con una buena conciencia de la defensa de puros intereses o a veces deseos subjetivos y egoístas. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque es evidente que los derechos humanos descansan en una concepción relativamente compartida por corrientes ideológicas distintas de que los seres humanos tenemos una dignidad. El fundamento de eso es plural, no es el mismo. Y que de ahí se desprenden ciertos derechos que deben ser respetados, sobre todo por el Estado, que es la asociación cívica de nuestro tiempo. Pero eso no significa que esos derechos humanos se ejerzan en algún punto equidistante entre Venus y Marte. Se ejercen en sociedad. Y eso es lo que no se resalta. ¿Dónde hay derechos humanos vigentes? Donde hay régimen político democrático. En la autocracia, por definición, no hay respeto ni vigencia de los derechos humanos. No tenemos que ir nada de lejos para poner un ejemplo. Miren lo que pasó en Chile el 11 de septiembre del año 73 a 1990. Pero claro, como esto es un ideologismo, no se quiere ver eso. Tampoco se quiere ver cómo se hace inviable el régimen político democrático y por lo tanto la vigencia de los derechos humanos más temprano que tarde cuando se legitima el empleo de la violencia o cuando se es condescendiente frente al empleo de la violencia política en democracia o cuando se mira al techo cuando se ejerce la violencia política en democracia. Pero además, yo digo que esto es una visión reduccionista del fenómeno jurídico porque incluso los derechos fundamentales que se traslapan con los derechos humanos sin ser lo mismo,
son derechos que están sujetos a restricciones, a limitaciones y a delimitaciones. Capítulo 6 de un libro clásico, Robert Alexis, digamos, uno de los grandes teóricos, teoría general de los derechos fundamentales. Un capítulo entero dedicado a esto. Y esto es evidente, nuestra Constitución actual, por ejemplo, dice que tenemos el derecho fundamental a reunirnos. Pero yo no puedo ir a la Plaza de Armas de Temuco alegando que soy oriundo de allá con una bazuca o con un fusil ametralladora, porque el derecho a reunión y a manifestación tengo que ejercerlo pacíficamente y sin armas. Existen derechos fundamentales que son derechos deberes. Por ejemplo, los padres tienen el derecho preferente para intervenir en la educación de sus hijos, pero es un derecho y es un deber al mismo tiempo. Este mismo borrador de Constitución consagra ahora, de nuevo, el sufragio obligatorio. Y ese es un derecho deber, es un derecho función. Entonces, aquí pongo estos dos ejemplos para no entrar a lo que voy a decir ahora, porque sería descalificado por estos genios jurídicos que han superado a los pretores y a los juristas romanos, diciendo que mi perspectiva no es una perspectiva desde el punto de vista de los derechos humanos y ni el derecho público, por eso he partido por esa línea, sino que es una perspectiva civilista. En el derecho a uno le enseñan muy rápidamente que en la relación jurídica existen situaciones jurídicas pasivas, que existe, por ejemplo, la figura de la deuda o de las obligaciones, sinónimo para estos efectos, situaciones jurídicas donde uno está obligado, que existe el deber jurídico de abstención, que existe la sujeción correlativa, que existe la figura de la carga, que existe la figura de la responsabilidad y que existe la figura de la garantía. Esto me lo enseñaron a mí entre Introducción al Derecho en primer año y luego el profesor Ducci en Derecho Civil 1. Está en el famoso libro de Alessandri Somarriba, en el tomo 1. Y estas figuras surgen justamente de que vivimos y ejercemos los derechos, incluso los derechos privados, en sociedad, en relación, no de una manera insociable ni insolidaria. Respondemos incluso por el hecho ajeno, por las personas que tenemos a nuestro cuidado. Tengo aquí el Código Civil, el liberal y decimonónico Código Civil. Respondemos incluso por el daño causado por un animal. Y en el caso de un animal fiero, del que no se reporta utilidad para la guarda o servicio, escribió don Andrés Bello, de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído. ¿Qué tiene que ver esto con la patología del individualismo y del egoísmo individual, corporativo e identitario que invade esta sociedad? Que queremos construir un Estado social y democrático de derecho, nos dice el borrador, mientras usamos identidades unas contra otros, mientras fragmentamos con autonomías territoriales al país, mientras levantamos 11 naciones, por ahora, porque por ley podemos seguir generando más, mientras generamos un sistema político que es puro asambleísmo irresponsable en medio de la fragmentación, y donde a los partidos políticos prácticamente no los mencionamos y les metemos además organizaciones políticas. O sea, en vez de tener ya 22, 24, 18 partidos con representación parlamentaria, vamos a tener cámaras aún más fragmentadas vía estas nuevas organizaciones. Y el Estado social de derecho, social y democrático de derecho, supone, además de bases materiales que permitan financiar esos catálogos de derechos, por eso que en Europa fue en medio de enormes cifras de crecimiento económico, que estos derechos económicos y sociales se concretaron, un orden cultural, pues, como dijo Mico, que es un orden cultural cívico, de civismo, de tolerancia y de solidaridad, que son justamente los componentes que en esta sociedad no existen, y por eso la convención fracasó y no solo no logró reconstruir lo común, sino que nos dividió de una manera más fuerte, y sus soluciones no son ninguna solución porque aumentan la atomización, el individualismo, el egoísmo corporativo
y de grupos. Pero para financiar el Estado social y democrático de derecho no bastan con las obligaciones y los deberes jurídicos. Por ejemplo, pagar impuestos. Evadir impuestos es una figura delictual, está sancionada por el Código Penal. Pero eludir impuestos es legal, no hay sanción. Es una obligación de tipo ético. Pero en una sociedad donde se evaden y se eluden impuestos, o el transporte público, o el metro, o el Transantiago, ¿cómo se genera un Estado social y democrático de derecho? Entonces, por eso que Edward Gibbon fue tan sabio en este tomo primero de La decadencia y caída del Imperio Romano, cuando nos llevó a un tema que yo sé que a Galán le fascina, y con justa razón, que es el tema de las virtudes públicas. Y para que nadie me acuse de fascista o de patriotero o de defender a Pinochet, voy a leer la definición de virtudes públicas y de patriotismo que da Gibbons en este libro, siglo XVIII. La virtud pública que los antiguos llamaron patriotismo nace del convencimiento de que nuestro mayor interés reside en la preservación y la prosperidad del gobierno libre del que somos miembros. O sea, no hay república democrática sin virtud cívica, sin civismo, sin la capacidad de anteponer a nuestros intereses particulares, muchas veces puros deseos, subjetivismo y egoísmo, y por lo tanto ilegítimo, el interés público. Patriotismo, civismo y solidaridad. Ese es el orden cultural que viabiliza un Estado social y democrático de derecho. Y por decir esto, el doctor Mico fue una vez más lapidado y tergiversado por el Sanedrín de Ñuñoa. Ya, muchas gracias Eduardo Zafirio por esa exposición muy interesante, siempre ahí educándonos en la buena política. Ahora nos vamos a ir a otro tema, que fue el tema que se tomó la última semana, antes de la llegada de Sergio Mico, que tiene que ver con las acusaciones que recibió la Contraloría de que el gobierno estaría violando su deber de presidencia haciendo campaña en terreno por el apruebo. Y les quería preguntar directamente, ¿ustedes ven que hay intervencionismo por parte del gobierno? ¿Qué gravedad le ven a este asunto? ¿Y qué juicio les merece esta acusación al gobierno y también a la Contraloría? Eduardo Galás. Bien, a ver, muy directamente. A mí no solo me parece que hay intervencionismo evidente, sino que creo que yo nunca, desde que tengo conciencia, yo empecé a tener conciencia, digamos así, en la vida política de Chile durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Son las primeras épocas en que yo empecé a interesarme ya por la cosa política, básicamente porque siendo yo muy niño, mi papá me llevaba a ver las elecciones y yo soy formado en una familia bien politizada. Y yo diría que, digamos, la política siempre fue un tema en mi mesa, ¿ya? En la mesa tanto de mi familia nuclear como luego de mi familia extendida. Y nunca vi una cosa como esta, nunca. Por supuesto tengo el testimonio de lo que fue el intervencionismo electoral durante los plebiscitos de la dictadura, los plebiscitos, digamos, que mandó a hacer Pinochet. Y el testimonio que yo he recibido es que el intervencionismo electoral en esos dos plebiscitos era absoluto. O sea, digamos que eran elecciones controladas básicamente, no solo en el input, sino bastante también en el output. O sea, era como plebiscitos hechos para ser ganados. Pero en democracia yo creo que nunca habíamos visto algo como esto, en términos de falta a la probidad y a la presidencia en materia electoral. Y yo, solo porque he escuchado muchas tonteras con respecto a esta cuestión, voy a hacer un ejercicio como de ir bien atrás y mostrar así, voy a intentar. Esto es casi un ejercicio como esto que Zafirio ha llamado pedagogía democrática. Voy a intentar hacer como una reconstrucción de por qué es tan grave, de qué es lo que está en juego acá. Y por qué es tan grave el intervencionismo electoral. Y voy a dar una pista aquí, ¿ya? De por qué me parece importante ir tan atrás. Es porque yo conversaba con un primo mío, bastante despolitizado. Yo le decía que nunca había visto un intervencionismo como este,
Y él me dice, pero si esto lo han hecho todos los gobiernos siempre. Y claro, es porque él no distingue que el presidente salga abrazado a un candidato en un cartel, no distingue esa figura de lo que está pasando ahora con el gobierno. Y me gustaría a mí ilustrar por qué se trata de cuestiones completamente diferentes. Entonces, a ver, ahí me parece un buen punto de partida. Una cosa que en una de estas columnas habladas que tiene Mochati recordó él también, ¿no? Que es un hecho histórico simplemente, y es lo que pasó en el Chile de los decenios, de los llamados decenios, cuando en Chile había reelección, ¿no? Había reelección del presidente de la República. ¿Y qué es lo que pasaba, ¿no? Y es que, claro, cuando tú eres simultáneamente presidente y candidato, todos los incentivos tuyos están puestos en que no te dediques tanto a gobernar para la totalidad de la población, cuanto que te dediques a satisfacer a tus clientelas electorales, de modo tal que estás trabajando simultáneamente para asegurarte la próxima elección, pero no por la vía de hacer una buena gestión, que nunca es tan eficaz, cuanto porque a veces una buena gestión puede no verse tanto, ¿no? Las consecuencias de una buena gestión a veces se empiezan a disfrutar muchos años después de ejecutada una buena gestión, ¿no? Que en el fondo nadie se entusiasma por el equilibrio fiscal, digamos, muy poca gente. Eh, pero en cambio sí hay mucha gente que se entusiasma si es que la tratan simplemente como cliente de la política, y te compran el voto a través de dádivas, de prebendas, ¿no? Entonces, claro, el gran problema es que, como digo, cuando el presidente es presidente candidato, y que esto por supuesto no aplica solo para el presidente, pero empecemos por acá, tiene los incentivos puestos para disponer de todos los recursos públicos para su propio servicio, es decir, para asegurar su próxima reelección. Nota mental, esto es probablemente un vicio en el que se incurre en nuestro Congreso. O sea, muchos de nuestros señores parlamentarios están sujetos a esta misma estructura de incentivos, es decir, a ellos lo que les conviene es disponer de su posición de poder para intentar favorecer una próxima reelección, con muy desagradables consecuencias para la vía política. Yo creo que eso ha sido un problema, efectivamente, porque claro, como ahora Zafiro nos decía hace un momento, hay veces en que se necesita, no nos basta nunca con las reglas, ¿no? Se necesita que haya una cierta ética, una cierta moralidad pública, y esa moralidad pública debería llevar a los señores parlamentarios a darse cuenta, bueno, de que incluso si lo que les conviene es hacer un trabajo político esencialmente clientelar, lo que el país necesita no es eso. Pero bueno, ya ese es como el primer punto, ¿no? Es una cuestión de la estructura de incentivos. Y hay un segundo punto fundamental y que tiene que ver con el poder que se concentra cuando uno está arriba. Es decir, cuando quien tiene bajo su control el aparato estatal lo pone al servicio de una candidatura o de favorecer un cierto resultado en una elección, simplemente no hay modo de competir, porque el Estado es una maquinaria brutal, tanto en términos de la plata con que cuenta, digamos, de los recursos materiales, como muy importante esto con la cantidad de gente que puede movilizar, a veces incluso contra su voluntad. Contra su voluntad en el sentido de que se le puede pedir a una persona que salga a agitar una bandera, y las personas muchas veces tienen miedo a perder su trabajo y van a salir a mover esa bandera o a distribuir un volante, que en este caso además puede camuflarse muy bien, porque el volante que le pueden mandar que reparta es la Constitución autografiada por el presidente de la República. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que es absolutamente contrario a la lógica de la democracia competitiva, digamos, donde lo que importa en la democracia es que las distintas alternativas estén compitiendo en igualdad de condiciones y que el gobierno no sea sino un agente neutral con respecto a las elecciones, que sea capaz de disponer reglas claras y reglas justas para que las distintas alternativas se le ofrezcan al gran público, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, y la ciudadanía pueda deliberar en conciencia, atendiendo a razones, y no atendiendo meramente a que resulta que una de las alternativas que estaban en juego cuenta con una maquinaria incontrarrestable de recursos,
con las que se puede incidir en una elección de modo muy decisivo. Y acá, bueno, ahora sí, digamos, hecho este panorama general, ¿cuál es el punto acá? Es que, claro, es antidemocrático, es así de simple, es antidemocrático que los recursos del Estado se comprometan con que gane el apruebo. Eso es antidemocrático, así de simple. Los recursos del Estado no están pensados para favorecer un cierto output en una elección. Con output me refiero a un cierto resultado de salida, ¿no es cierto? Eh, y más importante, o tan importante como eso, quizás no más importante, pero tan importante como eso, es que siempre el Estado tiene un costo de oportunidad. O sea, los recursos del Estado que se están poniendo al servicio de que gane el apruebo, y con recursos del Estado, yo hace unas semanas nos referíamos incluso a las oficinas de la moneda, es una cosa que es insólita. No es solo la plata para imprimir estas cuestiones, el tiempo del presidente de la República, que es la máxima autoridad de la nación, yendo a matinales, yendo a la feria, digamos, a repartir cuestiones firmadas, digamos, del bosquejo este. O sea, tiempo de horas de trabajo que están siendo empleadas para eso, tienen, decía, como costo de oportunidad fundamental resolver toda la trama de problemas administrativos, de gestión y políticos en un sentido general, que el gobierno tiene que tiene que estar resolviendo en cada instante, porque no es posible nunca hacer como una especie mira, aquí vamos a congelar la vida social porque tenemos una elección. No, si la vida social se mantiene con un sinnúmero de problemas. Acá han salido algunos, o sea, están los problemas migratorios, los problemas de crimen organizado de un nivel de seriedad que nosotros no conocíamos antes. Yo no sé si ya lo he comentado, yo estuve hace un par de semanas leyendo la página de Wikipedia del Tren de Aragua, en el fondo por mera curiosidad, quería ver la historia de la organizacioncita esta, y es escalofriante, o sea, escalofriante. Solo imaginarse que estamos teniendo que lidiar contra una monstruosidad como esa, es una cosa para tener mucho susto, para estremecerse. Y yo confieso, pues, y a mí me hace estremecerme todavía más si tengo la intuición de que el gobierno no está dedicado a eso, que el gobierno no se puede dedicar a los problemas siempre recurrentes de salud, de educación, de pensiones, de delincuencia, Veía, por ejemplo, esta cuestión de los fertilizantes, que Chile se está quedando atrás en la compra de fertilizantes, que parece ser un problema de escala mundial, y y decía, ¿qué probabilidad tenemos de que el gobierno le haya dado prioridad a adelantarse a la compra de fertilizantes? O sea, bajísima, ¿no? Obviamente no tienen la cabeza puesta en los problemas del agro. Son problemas que pueden implicar déficit alimenticio, déficit en la producción de alimentos, que es el tipo de cosas, paréntesis, que al gobierno de Piñera se le daba muy bien. El gobierno de Piñera siempre fue un monstruo, digamos, de estupidez al momento de lidiar con los problemas de la política, con los problemas digamos, para lidiar con la conflictividad inherente a la vida social. Siempre fue completamente incapaz de medir bien la temperatura, qué cosas se podían decir, qué cosas no. Siempre yo creo un problema no solo del piñerismo, sino en general un problema de la Alianza por Chile, Chile Vamos, como uno quiera llamar esa coalición. Le ha costado mucho empatizar en general, me parece a mí, con el clima de opinión pública, pero en cambio, todo el tema de logístico y de gestión se le dio muy bien, por ejemplo, administrar el coronavirus. La compra de vacunas fue impecable en el gobierno de Piñera, eso es algo que creo que hay que aplaudir, o sea, cómo se gestionó todo eso. Y creo que temas como la compra de fertilizantes, por ejemplo, el gobierno de Piñera lo habría gestionado muy bien, y no me cabe duda, digamos, no tengo motivos para dudar que él se habría adelantado varios meses al menos a un problema como ese. Y mi sensación es que esa clase de temas, de asuntos, pero que repercuten directamente, insisto, en la producción de alimentos, a este gobierno se le pueden pasar porque está poniendo toda su maquinaria de recursos, todas sus cabezas pensantes, todos sus cuadros, toda su energía a intentar ganar una elección que por lo demás no es del gobierno, o sea, una elección de una comisión constituyente que en principio es autónoma, que claro, ocurre que el gobierno se involucró muy estrechamente con el trabajo de la comisión constituyente, de la convención constituyente, y probablemente
en esa identificación entre ambas fuerzas esté el secreto del descrédito de ambos, digamos, porque a mí me parece que uno de los lastres con los que carga este gobierno es haberse identificado a sí mismo con la Convención Constituyente. Pero en fin, no me quiero dar una vuelta mucho más larga, quería simplemente hacer como este recorrido general de por qué esto es tan grave, ¿no? Porque viola no solo uno de los fundamentos, digamos, pinaculares de la democracia, que es el hecho de que todas las alternativas puedan competir en igualdad de condiciones, sino que además vulnera la obligación fundamental del gobierno, que es cumplir con su deber de Estado, digamos, cumplir con la tarea que le ha sido encomendada, y que esto es tan fundamental como entender que cuando uno es elegido para desempeñar un cargo público, uno es encomendado a un servicio público, es una tarea de servicio, no es un privilegio, ¿no es cierto? Y cuando uno se aprovecha de la posición de poder en la que se encuentra para intentar abusar de ese poder, dicho así con todas sus letras, para ganar una elección, uno está tomando el cargo de elección popular como un privilegio y no como un deber de servicio público. Y para mí ahí está una segunda pata gravísima, que es más bien de orden cultural. Yo ya me referí a este problema como de la cultura política de este grupillo que nos gobierna ahora, y que ahí me parece crucial. Gracias, Eduardo Calá. Y es cierto, es cultural, porque hay algunos países que también tienen estas reelecciones y no caen en este intervencionismo tan grosero. Están más acostumbrados. Eduardo Zafirio, ¿qué opina? A ver, sobre los puntos de Eduardo Calá, simplemente complementarlos porque estoy completamente de acuerdo. El costo de oportunidad, además, es enorme. ¿Ah? Piensa, Eduardo, simplemente en lo que está pasando con la campaña de vacunación en medio de la pandemia. O sea, no es la inflación, no es la falta de inversión, no es la recesión ya produciéndose, esta última, no es que va a venir, está ya 200.000 trabajadores despedidos por la causal de necesidades de la empresa en el mes de junio. No es la violencia política en muchos lugares, sobre todo en la llamada macrozona sur, no es la delincuencia y estos carteles internacionales, sino que también es la situación de la pandemia, es la situación de que no se hace nada para recuperar esos 2 años en que los niños estuvieron fuera de las aulas y de la enseñanza, sobre todo los chiquillos de familias más humildes. Entonces, el costo de oportunidad del desgobierno por dedicarse al apruebo, el gobierno del apruebo, es enorme. Pero, en segundo lugar, yo creo que las consecuencias, si ganar el apruebo de todo esto que está pasando, más lo que seguramente va a seguir ocurriendo, por lo menos las próximas semanas, es súper alto desde el punto de vista de la legitimidad del gobierno y de la legitimidad del texto aprobado, porque ya uno empieza a escuchar a sectores duros del rechazo, la derecha dura, digamos, que empieza a cuestionar la legitimidad de esto, justamente diciendo que se está vulnerando la legalidad y era algo que no había pasado en democracia. Y eso, como tú lo dijiste, no había pasado. O sea, yo te voy a contar algo que va a corroborar todo lo que tú acabas de decir. A mí me mandó un amigo que fue ministro de Michelle Bachelet un WhatsApp donde me decía, esto no lo habíamos visto sino desde el plebiscito del 88. ¿Ah? Imagínate, o sea, comparando el nivel de intervencionismo con lo que era una dictadura. Por supuesto, estamos muy, muy lejos de eso porque el régimen político es distinto. Pero la lógica de ir a arrasar con todo es la misma, porque lo que nos gobierna es una generación de un peronismo todavía light, unido a un partido comunista ultraizquierdizado, digamos, con una estructura organizativa leninista. Esa es la coalición. Y por eso a mí me da tanta rabia que gente de centroizquierda le haya dado el cheque en blanco a estos tipos, y que hoy día están muchos de ellos espantados, entre otras cosas porque ven en lo que están, digamos, frente al plebiscito. Pero todo esto era obvio. Entonces ahí hay un segundo efecto muy complicado si es que llegara a ganar el apruebo. Le están metiendo más benzina a una situación política ya muy complicada por el cuadro general, como hemos conversado otras veces, dificilísimo para cualquier gobierno. Se ha dicho
ahora ya con algunas ideas que son distintas a las que señaló Eduardo, se ha dicho que esto es una campaña informativa, pero la verdad que es un chiste mal gusto. Imagínense que yo hago una campaña informativa donde además me meto con toda la historia constitucional de Chile denostándola, que fue lo que hicieron. Primera vez en la historia. Y entonces, ¿y qué pasó el año 33? ¿Y qué pasó el año 25? ¿Y qué pasó? Haciendo abstracción a cuestiones elementales, como voy a tratar de decirlo si que tengo tiempo. Porque hay que ponerse en los contextos históricos. O sea, el año 33, ¿cuántas democracias hay en el mundo? Estados Unidos, sí, pero con esclavitud. ¿Ah? ¿Y cuánta era la ciudadanía en Inglaterra, en Gran Bretaña? ¿3%? ¿4%? Y en Francia en ese momento ya no había democracia, porque contra el mito después de la Revolución Francesa se demoraron como 130 años en poder estabilizar la República, digamos. ¿Ah? Y no solo por problemas con la Iglesia Católica, en el caso francés. Imagínense que yo hago una campaña informativa para defender la historia constitucional de Chile, y no para denostarla como hicieron ellos. Y diga, la Constitución de 1833 fue redactada por don Mariano Egaña, ¿ah? Y por Gandarilla, y la corrección final la hizo nada menos que la mayor figura intelectual probablemente de la historia de Iberoamérica, ¿ah? Por lo menos independiente, don Andrés Bello. Y este borrador es obra de la tía Pikachu, del dinosaurio Dino y de la doctora en Derecho Bessi. Campaña informativa. Estoy caricaturizando, pero esto que están haciendo es un chiste. Boric no tiene tiempo para recibir a Mico en 6 meses, para ver qué se hace con la reparación en el tema de derechos humanos, y anda leyendo artículos. El manejo económico de Marcel es irresponsable, completamente irresponsable. Contra el mito de que los técnicos y esta especie de sacerdotes de la ortodoxia, es una ingenuidad política. Esta gente quiere poder, Marcel quiere poder, quería ser ministro de Hacienda el año 2006, no lo logró. El 2007 se puso a intrigar para sacar a Velasco y entrar él, a propósito de un cambio de gabinete. Esto lo sabe toda la concertación, es público. Y de repente empezamos a hablar de que este cuerpo celeste, que es Mario Marcel, va a defender una presunta ciencia económica. Cuando se llega al poder, normalmente los que ejercen el poder tienen la posibilidad de convocar una corte de 10 economistas, si quieren, o 20, o 30, y los tipos normalmente corren, digamos, por el eros del poder. Entonces, dejémonos de pasarnos cuentos. La economía chilena se está manejando de manera irresponsable. Marcel estaba dispuesto a un retiro, acotado, pero a un retiro. Ese es el nivel. La situación de FONASA es muy compleja porque nadie sabe, esas platas que se eliminan del copago van a significar menos patología. Eso es lo que estamos discutiendo hoy día. Yo no lo sé, pero ya el hecho que ¿qué está pasando en la Cancillería en materia de relaciones económicas? ¿Qué está pasando con las señales que se están dando a la inversión? Que sabemos que como vamos no va a haber crecimiento del per cápita a lo menos este año y el otro. Y probablemente los 2 años siguientes. Entonces, ese es el costo de oportunidad del conjunto del gobierno. Ahora, la gran duda es que esta es una apuesta al todo o nada, una especie de ruleta rusa, que se trata de explicar como la genialidad de Boric. Voy a contar un chiste al final sobre eso, ¿no? Pero yo lo veo más bien como un manotazo desesperado frente a encuestas que los daban muy distantes y meten todo el aparato público a todo este lote de alcaldes palaciegos que controlan y que manejan, digamos, y que son dependientes del Estado central, obviamente, también, ante la pasividad en un momento de la Contraloría para los efectos de ganar un plebiscito. Y si lo pierden, este gobierno tiene en las encuestas que mejor evalúan su popularidad un 40%, contra una desaprobación de un 55, 56, 58. Y en otras está en el 30%. Y si lo pierden, esto se transforma en un referéndum revocatorio, como está pidiendo alguna gente de la ultraderecha, digamos, a raíz del intervencionismo. Entonces, están jugando con fuego. Y esto se racionaliza. Entonces salen todos estos aduladores del poder, muchos de ellos empleados públicos, ¿verdad?
a decir que el presidente es genial. ¿Y eso por qué? Porque todo populismo, incluyendo el de ultraizquierda, requiere un jefe, que es una figura fascista, requiere una figura providencial. Había un chiste que se contaba a propósito del peronismo, que es lo que más se acerca a lo que hoy día estamos viviendo. Mario Firmenich, que era el jefe de los montoneros, estaba puesto en el pelotón de fusilamiento junto con otros líderes montoneros por orden de Perón. Pero como la política del montonero había sido siempre adular al jefe, al Führer, en eso se encuentran con el fascismo, ¿no? Y con el populismo de derecha, el populismo de izquierda, Firmenich le dice a los montoneros que están al lado de él, ¿qué les parece la táctica genial del viejo por Perón? O sea, todo lo que hacía Perón, que en ese momento ya estaba con López Rega, estaba organizando el Escuadrón de la Muerte, estaba vinculado a la AAA, digamos, Asociación Anticomunista Argentina, que eran los tipos que iban a barrer a los montoneros, a Firmenich y a todos sus muchachos, y a todos sus nenes, pero no, Perón era genial. Lo de Boris es una apuesta a la ruleta rusa, al todo nada, irresponsable, cualquiera sea el resultado, dado su involucramiento, lo mejor que podría hacer no solo para el país, sino que para él y para su gobierno es salirse ahora de lo que han estado haciendo y desvincularse del resultado de ese plebiscito, pero los cortesanos y los aduladores de la ex concertación y de Apruebo Dignidad dicen qué les parece la táctica genial del viejo. Y en este caso el viejo es un gobierno desprestigiado que está pagando un enorme costo de oportunidad por no gobernar para meterse en una campaña que en cualquier momento el intervencionismo se le transforma en un voto de castigo por un boomerang, porque yo no sé si es sostenible esto, y que puede llevar a que la derrota de la Apruebo en el plebiscito sea también quedar, ya no digamos como pato cojo, sino que como inválido, digamos, para los 3 años y medio que siguen. Pero en la política cortesana y de la adulación es genial la táctica del viejo, aunque sea una cuestión que se le ocurrió a este caballero, digamos, mientras se tomaba una cerveza a las 3 de la mañana en el barrio Yungay con su grupo de amigos. Por eso el chiste montonero es muy bueno. Voy a recomendar un libro donde viene este chiste al final. Así, muchas gracias, Eduardo Zafirio, por la intervención, y a los dos también por esa muy buena intervención sobre el intervencionismo del gobierno y cómo están jugando con fuego. También opino similar a esto, les puede caer en su contra. Y ahora vamos al tema de los últimos días. No le vamos a hacer caso a la minuta del gobierno, así que vamos a hablar de Sergio Mico. Vamos a ser desobedientes en esta ocasión. Bueno, todos saben ahí que Sergio ha pasado por varios programas explicando en el fondo las presiones que sufrió durante su mandato como director, como vocero, digamos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y a raíz de eso, más que hablar del tema en particular, los quería llevar a los riesgos que ven en la captura de instituciones autónomas por parte de grupos ideologizados. Este fue un muy buen ejemplo. Bueno, también para los que no saben, Eduardo Zafirio fue hasta el 4 de julio, me parece, que fuiste consejero del INDH, así que también, si es que se anima ahí, puede comentar algo que puede ser interesante. Así que, don Eduardo Galaz, ¿qué opina de este tema? Sí, mira, tengo un par de ideas, aunque le voy a dejar, yo creo, bastante más hablar a Zafirio, porque creo que él vivió toda esta cuestión mucho más de cerca, y sobre el tema Mico creo que tiene mucho más que decir, mucho más interesante. Entonces, yo solo me voy a dedicar brevemente a hacer un recuento del problema, digamos, abstracto, no tanto lo que ocurrió en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuanto el problema genérico, y que, como decía interesantemente Zafirio hace un momento, es común, llamémoslo así, doctrinariamente, tanto digamos, es común a varias formas de pensamiento político, y que es, yo diría, el desdén por la sociedad civil. Yo acá confieso así por
subjetivizar mi propia presentación, que yo estoy formado doctrinariamente, digamos, en el humanismo cristiano y tengo aquí un sesgo que yo llamaría entre, digamos, puede tener distintos nombres, ha recibido el nombre de comunitarismo en algún momento, ha recibido el nombre incluso como de civilismo en algunas tradiciones, hasta yo creo que está emparentado con el federalismo y que sin ser lo mismo, digamos, pero quiero decir, yo tengo una manera de entender las cosas y los bienes humanos que pone mucha atención en la sociedad civil, en el valor que yo creo que tienen las sociedades concretas que las personas conforman para vivir juntas. Desde luego la familia, por ejemplo, que es la sociedad por excelencia, pero no solo la familia, o sea, yo soy un amante, diría yo, del colegio como institución, de las iglesias como forma también de organización, de los sindicatos como plataforma de asociación de los trabajadores, de las organizaciones de los colegios profesionales, por ejemplo, pero también de los clubes deportivos, de las juntas vecinales, en fin, me parece que todo ese tipo de organizaciones en las que las personas voluntariamente se vinculan unas con otras, son muy importantes para el desarrollo pleno de las personas. Y si a mí me apuran, son más importantes para ese desarrollo pleno, son más nutritivas, así tienen un rol nutricio, dice un autor, que es más relevante que aquello que nos puede proveer una institución de gran escala, como es el Estado o como es el mercado, o los mercados. Quiero decir, por supuesto que tanto el Estado como los mercados son fundamentales para tener una vida buena, ¿no es cierto? Y una vida sana. Desde luego que sí. Pero todas estas organizaciones, digamos, Estado y mercado, tienen un problema que uno podría llamar como de gigantismo, ¿no? Es que son tan grandes que nuestras interacciones en ellas son impersonales, siempre impersonales, y en esa impersonalidad no se generan el tipo de vínculos que las instituciones más pequeñas permiten. Y por eso yo soy muy proclive a cualquier forma de organización que entienda que el bien humano, entre otras cosas, pasa por el fortalecimiento de estas sociedades pequeñas. Ahora bien, eso que yo estoy diciendo no ha sido creído así siempre, y en particular las teorías colectivistas han sido fuertemente despectivas de este tipo de organizaciones. El ejemplo más patológico que a mí se me puede ocurrir, antes de llegar a Stalin, digamos que Stalin probablemente sea lo más patológico, o Mao Zedong, digamos, así como formas realmente desquiciadas en que ya la destrucción de la asociatividad fue hecha por vía, digamos, del asesinato masivo de gente, es la Revolución Francesa. Fíjate, la Revolución Francesa, más allá de los guillotinamientos y de toda la cosa, digamos, de la dictadura del terror que protagoniza Robespierre y los comités, tiene como una de las ideas más llamativas para mí la abolición de los gremios. Fíjate que los gremios le parecían a los revolucionarios franceses de inspiración rusoniana, que como mediaban entre la persona, el individuo, dirían ellos, y el Estado, como y la nación, eran un problema, ¿no? Introducían ahí un germen de desigualdad. Entonces el gremio, el colegio profesional, uno podría decir ahora, las guildas, digamos, y las organizaciones de comerciantes, fueron prohibidas por ley. O sea, prohibición de la libertad de asociación. Porque tuvieron los revolucionarios franceses, entre muchas otras cosas, como delirio colectivista en que las asociaciones intermedias son un problema. De hecho, justo es decir, las organizaciones sindicales son de tradición cristiana, no socialista, a pesar de que el socialismo luego las haya incorporado. Pero el sindicato como organización en un principio fue fuertemente resistido por el socialismo científico, el socialismo, digamos, canónico, porque en principio, bueno, como no quiero aburrir con esto, pero el marxismo creía que el capitalismo iba a colapsar por sí mismo y el sindicato tenía el problema de que mejoraba las condiciones de vida de los obreros en lugar de intensificar las contradicciones. En fin, ahí hay todo un tema en el que no vale la pena entrar. ¿Qué quiero decir? Es que, claro, a falta de capacidad de destruirlas, porque la vitalidad de la sociedad es propia, permanece en
este pensamiento colectivista radical y que es muy ultrón doctrinariamente, permanece el desdén hacia las organizaciones sociales y entonces no les importa instrumentalizarlas y liquidarlas. Liquidarlas ya no por medio de su prohibición en una ley, digamos, sino porque introduces en ellas, en estas organizaciones, digamos, un nivel de presión tal para que se pongan al servicio de fines externos a ellas mismas que termináis aniquilándolas en su funcionamiento. Y acá esto tuvo su manifestación más radical en Chile en los años 70, digamos, a un punto tal que dio origen al gremialismo, que es divertido, porque el gremialismo, como Jaime Guzmán, obsesionado con este problema, dio con una suerte de patología opuesta, ¿no? En la despolitización radical de todos los cuerpos intermedios, y aquí ya usted, si quería ser política universitaria, sea anatema, ¿cachai? Lo que por supuesto es caerse por el otro lado del caballo, aunque probablemente en un contexto de sobrepolitización sea una enfermedad menor la que estaba proponiendo Guzmán que el hecho de que una universidad quede completamente cooptada por redes partidarias que al final hacen que los fines propios de la universidad queden completamente desestructurados. A mí me gustaría poner un par de ejemplos y con esto cierro. Mírese, por ejemplo, lo que pasa con el Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores para mí es un ejemplo muy, muy central de un gremio, de hecho, un colegio profesional que está completamente cooptado y transformado en un mero peón de un ajedrez de un partido político, como el Partido Comunista, que no tiene ningún interés en el colegio de profesores como, digamos así, organización social, sino solo como vehículo político. Y por lo tanto les da lo mismo que haya clase o no haya clases, que la calidad de la educación sea buena o mala, que la calidad de la docencia, digamos, que los profesores sean buenos o malos. Y ojo, Chile tuvo hasta probablemente los años en fin, 80 probablemente, tuvo una generación de buenos profesores. Digamos, había buenos profesores en Chile. La calidad de la docencia al parecer ha decaído mucho. Yo no podría decir, bueno, y el colegio de profesores podría tener algo que decir en esto, pero el punto es que el colegio de profesores no funciona como una organización a la que le interese mejorar el estado de la docencia en Chile, sino que funciona simplemente como una camarilla que persigue algunas mejorías sindicales, digamos, o sea, funciona como sindicato, básicamente en algunos sentidos, buscar mejorar el salario, reducir la carga laboral y eventualmente que se les pague la deuda histórica a los profesores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que el Colegio de Profesores es un ejemplo de la relación que tiene esta doctrina del colectivismo, digamos, radical. Aquí digo colectivismo en un sentido técnico, pero no es solo un problema del marxismo, ¿no? Que uno podría decir, esto no es simplemente un problema de los comunistas, es un problema, como digo, de Rousseau, ¿no? Y es un problema también del fascismo italiano, por ejemplo, que hizo algo parecido, aunque favorecía a las organizaciones, pero las creaba el Estado, ¿no? Entonces era como esta suerte de sociedad civil artificial creada verticalmente, en fin, ahí se podría entrar en más detalle. Pero quería decir, me parece que lo que pasó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando algunas organizaciones políticas, en este caso de ultraizquierda, quisieron presionar fuertemente a una institución autónoma para que contra el trabajo fundamental que tenían que hacer, que era determinar, investigar y poner a disposición del conocimiento social si estaba viendo o no estaba viendo en Chile violaciones recurrentes que sí las había, graves que sí las había, sistemáticas que no las había, en el fondo preguntas muy, muy cruciales para la convivencia democrática, si había o no había, insisto, violaciones a los derechos humanos, les dio lo mismo ese servicio fundamental y quisieron que, digamos, la verdad de esta cuestión me importa nada, lo que me importa es que esta organización dé un palo político a mi propuesta, que es desestabilizar al gobierno de Piñera, que era el botín mayor que se estaba buscando en ese momento. Porque desde luego, si es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos declaraba que había violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como ha mostrado Mico en este tiempo, equivalía a acusar a Piñera de ser un dictador. En fin, digámoslo así, en esas presiones externas se verifica el desdén de esa ultraizquierda al propio Instituto Nacional de los Derechos Humanos, al hecho de que se protejan los derechos humanos como fenómeno,
todo, cosas así de críticas, incluso para su propio como depósito de ideas, son funcionales, digamos, a quedar mejor posicionados en el juego de las correlaciones de fuerza, y naturalmente el colegio de profesores o lo que sea son instrumentos aún más fácilmente manipulables, sin entrar en la universidad de Arcis y en otros testimonios múltiples y variables que uno puede encontrar de cómo la sociedad civil es despreciada por el colectivismo de izquierda. El colegio médico también, por ejemplo. Y el de periodistas. Y el de periodistas. Oye, la observación de Eduardo Rousseau es súper interesante y voy a insinuar su importancia para lo que hoy día estamos viviendo en Chile. Es la ley Le Chapelier la que terminó con todos estos cuerpos intermedios. Y la justificación era justamente la sociedad estamental del anciano régimen. O sea, pero Rousseau lo que quería era que no hubiera nada entre el Estado y el individuo. Porque de lo contrario, esta metafísica de la voluntad general, digamos, que es distinta a la voluntad de la mayoría, en Rousseau no se podía dar. Entonces, es rousseauiano en sus orígenes este fenómeno perverso que hemos visto en los últimos 30, 40 años de individualismo con estatalismo, y donde el Estado es una especie de cajero automático que tiene que proveer los deseos que no logro, los deseos del individuo aislado, que no logro cumplir en el mercado. Esto no solo se ha dado en Chile, se ha dado en muchos lados, pero obviamente en el caso nuestro, por razones que darían por un programa entero, adquirió formas particularmente patológicas. Tiene que ver con la revolución capitalista que empujó desde arriba la dictadura y con la destrucción de colchones culturales y asociativos. Los rusos tienen capitalismo mafioso, nosotros tenemos un capitalismo oligárquico y más que ciudadanía populacho, y eso es muy siniestro porque, como dijo Hannah Arendt, el nazismo es la alianza del capital con el populacho, y el populacho no es la gente pobre, es el lumpen de todas las clases sociales. Y nosotros tenemos una lumpenburguesía evidente, no solo la ñuñoína, también la de la dehesa, colusión, chanchullos, tráfico de influencia, compra de políticos. Bueno, esa es la lumpenburguesía del 5%, la de Ñuñoa es la del 10%. Pero son el mismo estilo, y tenemos también una lumpenburguesía de clase media, etcétera. Es la figura del populacho, en términos de Arendt. Pero da para largo el tema. Yo voy a tomar esto desde el punto de vista del Estado, porque Eduardo ya lo desarrolló desde el punto de vista de la sociedad civil. Lamentablemente el fenómeno va más allá de la ultraizquierda y del PC. Las formas más brutales se dan ahí, obviamente, pero el fenómeno es general. Y el fenómeno tiene tres características. Primero, estatalización perversa de los partidos y de la élite política. O sea, partidos políticos que ya no median nada entre sociedad y Estado y simplemente se estatalizan. Está súper estudiado esto, en todos lados, pero también aquí lo tenemos súper acentuado. Entonces, son partidos políticos en términos de una clasificación de Wollinex, que están orientados hacia los cargos, no hacia las políticas ni hacia los votos. Y sus fracciones son fracciones de despojo en términos de la tipología sartoriana de los partidos por dentro. Lo que quieren es el botín. El Estado es visto como un botín. Y esto se va acentuando progresivamente. Y voy a poner dos ejemplos. La Concertación se demoró como 14 años en llegar a las formas más patológicas que era entrar a saco en el Estado, digamos, expulsando gente. Esto los radicales no lo hacían en Chile. Los radicales metían a su gente, pero ampliaban las plantas. Eran sabios. Pero en el primer gobierno de Bachelet, en un año se habían expulsado, en el segundo gobierno de Bachelet, se habían expulsado, suponte tú, 10.000 personas de la administración pública. Y Piñera, en Piñera 1, en su primer gobierno, había expulsado a 8.000. En el segundo gobierno de Piñera ya esta cifra llegó a 12.000. O sea, va en escalada la cosa de los despidos. Probablemente este gobierno todavía no ha despedido demasiada gente porque no tienen cuadro, pero hay que mirarlo en un periodo más largo y vamos a ver el mismo fenómeno. Entonces, estatalización perversa de los partidos,
se llenan de carreristas y son bolsas de trabajo público. Están orientados solamente hacia los cargos, el Estado es concebido como botín, y eso es lo que explica la polarización de élite. ¿Ah? E incluso la oposición desleal, peronista. O sea, los peronistas son desestabilizadores y desleales con el régimen político democrático cuando están en la oposición, y cuando llegan al poder tratan de estar ahí lo más posible haciendo todas las trampas que haya que hacer, desde el punto de vista del clientelismo, de alterar reglas, de máquinas que van más allá del dolo bueno. Esa cultura a nosotros ya nos llegó. Tuvimos oposición desleal, claramente. Y la derecha no está fuera de esto, porque la concertación se demoró como 12, 14 años en llegar a estas formas patológicas. La derecha no se demoró nada. Acuérdense de la Jacqueline Van Rieselberghe pidiendo terminar con el sistema de alta dirección pública. No quería ADP, porque tenía una cola, digamos, de cuadros a los cuales había que atender, y para eso necesitaba también los cuadros, los cargos de la ADP. O sea, la derecha se demoró 2 años donde los otros se habían demorado 12. El Frente Amplio no se demora en nada porque ya viene desde la universidad con estas prácticas. O sea, uno las ve, pues miren la Chile nomás, como la han hecho pedazos. ¿Cuántas facultades sobreviven ahí? Muy poquitas, en términos de calidad. Lo otro, y no es solo Gómez Milla, como dice el mito. Entonces, es un fenómeno general, pero obviamente estos sectores ultra están muy lejos de lo que era el clientelismo radical, porque era un clientelismo a la chilena, meter a los cuadros, a los correligionarios, pero no tocaban a nadie. En el fondo hacían una enorme inversión en paz social. Una de las cosas que más odio provocó contra el piñerismo fueron justamente estos despidos masivos, por razones bastante obvias. Cuando tú expulsas a personas, además de cargos que no son de confianza, sino que son inferiores, no solo te ganas la oposición violenta de la persona que despediste, sino que de todo su núcleo familiar. Entonces, estatalización perversa, Estado como botín, oposiciones desleales para llegar al poder, y cuando se llega al poder, el uso tramposo de los recursos estatales, intervencionismo, por ejemplo, para seguir ahí. Uso de recursos públicos, clientelismo con los bienes del Estado, etc. Y en el caso del INDH, esto tiene un agravante, porque si hay un tema clave, porque es un piso mínimo de consenso para convivir civilizadamente, es que más allá de las legítimas diferencias ideológicas, todos estemos de acuerdo en un mínimo, y ese mínimo son básicamente los derechos humanos, tal como están en las grandes cartas y los grandes pactos que lo consagran. Pero en el caso del INDH, eso no es así, porque por la experiencia histórica chilena y por esta lógica de que las instituciones son botines, un sector muy importante de la izquierda chilena considera que los derechos humanos son un tema de ellos. Y por eso no podían aceptar que Mico fuera director, porque además era católico. Se imagínense, pues, descalificar por convicciones religiosas a una persona por ocupar encargo en una organización de derechos humanos. Hay que abortar a Mico. Está escrito eso hay fotos cuando asumió, antes de la revuelta, del estallido, digamos, de los hechos del 18 de octubre. Y el tema era que no consideraba que el aborto fuera un derecho. Ese era su gran pecado, y no podía estar ahí. Y a los consejeros de derecha, a los cuales le habían pedido el voto siempre, la gente de izquierda por ocupar la dirección, ahora que votaban por Mico se les descalificaba por fascista. O sea, el voto vale cuando me lo dais a mí, cuando se lo dais a otro, el voto no vale nada. Entonces, la importancia del tema para la convivencia civilizada, uno tiene que aspirar a que los derechos humanos sean el piso mínimo para todos, que ahí estemos desde republicanos hasta el PC, digamos, o comunes, todo el arco. Y además, para eso, obviamente, tú no puedes pensar que tienes el monopolio del tema. Y además, este tema no lo voy a poder desarrollar, pero voy a recomendar un libro a los que les interese. A mí me aclaró mucho las cosas. Pierre Manet, La ley natural y los derechos humanos. Este posmodernismo de quinta que nos ha invadido es una patología individualista con una posmodernidad macondiana, digamos, como se copian todas las cosas en América Latina. O sea, nos compramos todas estas modas, pero son una vulgata, hacen una especie de macondo, ¿no? De los procesos.
Entonces, esta gente tiene una concepción inflacionista de los derechos humanos. Todo es derecho humano. Y cuando todo es derecho humano, nada es derecho humano. Entonces, esto se termina transformando ¿en qué? En una ideología de los derechos humanos. Pero ¿qué es una ideología donde tú defiendes tus intereses materiales, en el fondo? Tus posiciones de estatus, y aquí hay viajes, hay plata, hay donaciones, hay poder político. Entonces, esta era una institución capturada. Cuando la empezamos a capturar, nombrando a Branislav Marelich, que es socialista, era un tipo que sabe mucho del tema, probablemente era de los 11 consejeros el que más sabía del tema porque sabe mucho de derecho internacional de los derechos humanos, vino la primera pataleta. Al final lo sacaron del cargo y empezaron a recuperar de nuevo el control y todas las prebendas que está asociado en torno al control de esto. Y cuando llega Mico ya eso fue desde el principio una gran animadversión porque ellos se sienten que esto es de ellos, que tienen un monopolio natural sobre el tema de los derechos humanos para hablar en términos de teoría microeconómica. Y luego vino el estallido, y ahí obviamente el instituto, controlado por ellos, ultraizquierdistas, todos, de cuño antiguo o nuevo. Hay algunos que se han convertido en los abuelitos del Frente Amplio, como el señor Luetz, que tiene la edad mía, y que es una especie de viejito chocho que se suma al ultrismo a cualquier costo. Pero hay otra gente que viene de toda una vida ahí, y desde ese punto de vista son más respetables, más coherentes. Esto termina con que ya la cosa se exacerba porque el instituto era clave desde el punto de vista de empujar una oposición con todo contra el gobierno de Piñera, como lo ha dicho Mico, y como es público, por lo demás yo no sé de qué se sorprende la gente, todo esto está en las actas, está en las redes sociales, está en los diarios. Hay una frase mía en un acta después de que no quisieron firmar una declaración, no dieron el acuerdo en los momentos más álgidos, digamos, de la crisis para condenar la violencia y manifestar la preocupación por la situación de la democracia en Chile. Yo dije, aquí se acabó nomás, pues yo no discuto nunca más con esta gente porque es aceite y vinagre, o sea, aquí ya no es que haya un charco entre ellos y yo, sino que aquí hay tal Mediterráneo. Y hay una frase mía que la dije en un acta, que se la reiteré muchas veces por lo demás, que la recogió el Mercurio, donde yo les digo, yo a ustedes no les creo nada. Y no les creía nada porque me daba cuenta que la cosa no cuadraba, porque estabilidad democrática, condena a la violencia y vigencia de los derechos humanos son al final caras de una misma moneda, como lo vimos con la experiencia histórica. Y lo terrible es que a pesar de que hubo columnas como la de Ortúzar, Colodro, Burgo, Mansuy, ahora que Mico puede hablar, porque ya no tiene que hacer una vocería colectiva de un consejo de 11 personas, están todos sorprendidos, digamos, y Mico lleva como 5 días, digamos, en los medios de comunicación y cada vez más espanto, pues esto descubrió el Mediterráneo, Mico, el agua tibia, el hilo negro. Digamos. Lo que pasa es que en esta sociedad cretinizada no se quieren ver los fenómenos. Y bueno, una última reflexión, así como el intervencionismo muestra las complicaciones del borrador en materia de reelección de presidente, porque nosotros no somos Suiza, desde el punto de vista de la cultura política, a pesar de que el régimen político suizo obviamente no es presidencial. Pero es una broma la que estoy haciendo. Tenemos una cultura política compleja para reelecciones inmediatas en América Latina, creo yo. También lo que ha pasado con el INDH y lo que pasó antes en la convención muestran las complejidades, digamos, de un unicameralismo asimétrico, porque hay gente aquí, no necesariamente solamente izquierda, pero hasta aquí hemos visto operar a la izquierda, digamos, en estos años de democracia, antes lo primos operar en dictadura, a la derecha, que cuando tiene un voto más, pasa la máquina. Entonces, aquí no se puede ser ingenuo frente a lo que estamos, porque esta es una concepción rusoniana de la mayoría, pero no en tanto cuanto voluntad general, sino que en tanto cuanto aplicación sin respeto a los derechos de la minoría, cuando por la voluntad mayoritaria, que no es la voluntad general de Rousseau, sino que la regla decisoria se aplica sin consideración ni a los fines de la institución, ni a su supervivencia, y a sus intereses propios, como hemos ya conversado, sino que se avasalla y se atropella lo que haya que atropellar, digamos, porque ser poseedor ya no de las leyes de la historia, pero sí ser sumo sacerdote de una causa sagrada,
autoconsiderada, que es la concepción particular e ideologizada de lo que ellos entienden por derechos humanos, que no es lo que entenderíamos en el consenso cívico sobre lo que son los derechos humanos. Gracias, Eduardo Zafirio. Y ahora, para terminar, señores, la recomendación de libro. Ya Zafirio ya recomendó uno, pero le vamos a dar una nueva oportunidad también. Eduardo Galás, ¿qué libro te gustaría recomendar? Tengo uno o dos. No, mira, con atingente a las cosas que hemos estado hablando, yo voy a recomendar un libro que en mi caso es bastante de cabecera, y es Tras la virtud, de McIntyre. Lo traigo porque, bueno, salió varias veces, no era de hecho el que tenía pensado antes del programa, pero ahora, después de la conversación, me parece más atingente, ¿no? Porque para construir una sociedad buena, no basta con buenas reglas. Y eso a veces se nos olvida cuando nos metemos en discusiones como constitucionales, que son discusiones fundamentalmente jurídicas, y además con esto le damos piso a la sentencia de Sergio Mico, a quien yo creo que hay que prestarle apoyo en estos contextos, porque para mí Mico ha sido un tipo especialmente decente. Y de hecho, el solo hecho de que esté dando tanto que hablar ahora, muestra su decencia, porque muestra que mientras tuvo una vocería, nunca estuvo dispuesto a sacar su propia voz, precisamente para no instrumentalizar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y yo digo, pensemos en un vocero del Instituto Nacional de Derechos Humanos con estas lógicas instrumentalistas de las que hemos estado hablando. ¿Qué no diría? O sea, ocuparía la vocería para defender todos sus rollos. Bueno, en fin. Porque claro, lo que decía es que no basta con tener buenas reglas o buenas leyes, se necesitan virtudes. Hay una frase muy bonita de otro libro, de un libro de E.F. Schumacher, un economista con trazas de sociólogo, que escribe Lo pequeño es hermoso, otro libro que también está en mi cabecera, y que dice una cosa que yo encuentro muy magistral. No ha sido diseñado, dice, un sistema tan perfecto que haga innecesario que los hombres sean buenos. Esa es una idea que me parece que es de Gandhi, pero, o él se la atribuye a Gandhi, pero me parece una idea así absolutamente cierta. O sea, no hay modelo de organización que haga prescindible la virtud. Y para los fines de reflexionar sobre esa cuestión, sobre la importancia de la virtud y además la importancia de las comunidades humanas, digamos, de la sociedad civil, de la asociatividad, para el desarrollo precisamente de esas virtudes, me parece que una muy buena obra es Tras la virtud, de don Alasdair MacIntyre. Eduardo Zafirio, oye, sí, perdón, y yo quería comentar algo antes de Mico. Me llamó también la atención la paciencia de Mico para mantenerse recto y callado todo este tiempo. Bien impresionante. Eduardo Zafirio. Había que hacerlo nomás, doctor, porque eran puros malos ratos para todos, pero sabíamos lo que se jugaba y lo que estábamos, y en lo que estábamos, digamos, y en lo que no queríamos que pasara, porque era que de nuevo esto terminara en un derrumbe como el que vivimos el 73. Yo quiero complementar, a propósito de lo que dijo Eduardo, si en algún momento pueden leer también Las esferas de la justicia de otro comunitarista, en este caso de izquierda, que es Michael Walzer o Balzer, le dicen, por el Fondo de Cultura Económica. Ahí hay una gran defensa de la sociedad civil también, por parte de Walzer. Y es complementario con el libro de McIntyre, que es un libro genial, pues, un clásico en vida de McIntyre, está muy viejito pero sigue vivo. Ese libro que se escribió el año 80, 81, si la memoria no me falla en la edición en inglés. Es un tremendo libro, gran recomendación. No, yo voy a ser mucho más profano, prosaico, digamos, de menor nivel que la recomendación que voy a hacer de este libro. Les voy a recomendar un libro que se llama Montoneros, la soberbia armada, de Yusani.
donde se cuenta la historia de los funerales de la democracia argentina, ¿no? Generada por un grupo de jóvenes de la alta burguesía, educados en los mejores colegios y en los más caros. Se cortó el video cuando Eduardo Zafirio está haciendo la recomendación de su libro, Montoneros, la soberbia armada, de Pablo Giussani, por si a alguien le interesa leerlo. Así que bueno, aprovecho de despedirme, salió un poquito largo el capítulo, había hartos temas que tocar, espero que les haya gustado, nos vemos en 2 semanas más, que estén muy bien.